Reportaje que preparó, para que podamos conversar de este tema, el reportaje que preparó Dayan Salazar y también, por cierto, Ana María Silva. Me llamaron a sobre las 3 de la mañana que había pasado un incidente y como que quedé nublado, pues. La forma en que esta persona actuó no tiene explicación. Apunta y al momento que nosotros corrimos perdió el ángulo y él lo siguió apuntando con el arma y disparó a una distancia entre 2 o 3 metros. Esta fatal historia comenzó al interior de un bar en la avenida Argentina con Aníbal Pinto, de Concepción. Una discusión que terminó con disparos en plena vía pública y con la muerte del joven DJ Diego Herrera. Sí, yo empecé a verlo las primeras veces, me parece que el 2019 fue como el primer año creo que empezó a tocar. Sí, muy conocido aquí en Concepción, en Temuco también, tocó en distintos lados. Y de a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos muchas cosas en común, principalmente la música, el hecho de tocar varios instrumentos, guitarra, piano, los dos somos muy buenos tocando. Su voz, su personalidad, su sentido del humor. Un joven que difícilmente pasaba desapercibido en Concepción. A sus 28 años se había hecho bastante reconocido como DJ. Experimentaba con la música y fue estudiante de ingeniería. Un niño muy cariñoso, desde niño, desde chiquitito. Muy cariñoso, muy alegre, siempre con el chiste en la boca, muy querendón, muy buena persona con sus amigos. Así era Diego, era un ángel aquí en la tierra. Las primeras impresiones claramente horribles, no esperábamos como familia jamás que pasara algo así. ¿Qué fue lo que pasó la madrugada del 21 de julio? ¿Con quién discutió? ¿De dónde surgieron los disparos que acabaron con su vida mientras trataba de escapar? Por celos y había como una niña, se supone, metida entre medio, pero no es nada de que Diego ande buscando peleas ni cosas así, porque primera vez que sé que se pone a pelear, entonces era un tipo conflictivo. Y se acerca un chico, X, y yo lo vi porque quedó frente mío. Y este chico, yo tuve la intuición de que conocía a alguien y que se estaba acercando para saludar. Pero al momento llega y se le va encima a Diego. Se le va encima. Empieza una pelea. Diego ni siquiera alcanzó a agredirlo ni nada. Así que esto que dicen que esto fue en defensa propia es totalmente falso. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Aquella madrugada, Diego habría tenido una discusión con el ex pololo de una joven que salía con él. Al chico lo sacan, pero él le gritaba, le decía, pero ven afuera, ven afuera. Lo incitó mucho rato para que Diego saliera del local. Afuera del bar Reunión, esta persona amenaza a Diego. El agresor estaba en su auto, puerta abierta. Diego se encontraba alrededor de 3 metros, 4 metros. Nunca hubo un enfrentamiento, nunca hubo golpes de afuera, no hubo nada. En el momento que yo salgo, el chico dice, ay, trajiste a tus amigotes. ¿Y qué pasa si saco una pistola? El chico se agacha, saca el arma, carga, nos apunta. A lo que nosotros corrimos y el chico, bueno, apunta y al momento que nosotros corrimos perdió el ángulo y él lo siguió apuntando con el arma y disparó a una distancia entre 2 o 3 metros. Al menos un disparo hirió a Diego en su abdomen. Diego conmigo nos escondemos juntos detrás de un auto. Yo lo reviso inmediatamente, le digo, amigo, tranquilo, le dije, era una bala de salva, era una pistola fogueo. Solamente nos quiso asustar. Y Diego a los segundos se puso pálido, se desmayó en mis brazos. Sus amigos lo llevan a un pub cercano, se dan cuenta de la gravedad y lo trasladan de inmediato al hospital regional. ¿Quién es el autor de este homicidio? ¿Hay amigos en común? ¿Fueron al mismo colegio, a la misma universidad? Después de la noche ya nos dimos cuenta de que el chico había dejado una cita en su Instagram
con una canción que es de sicarios colombianos, entonces él estaba totalmente claro de lo que iba a hacer. El presunto autor es un joven menor que Diego, tiene 24 años, un estudiante de ingeniería. Su rostro no se ve claro en estas imágenes porque la justicia prohibió difundir su identidad. Se entregó a la policía después de disparar. Estaba solo. Y eso me pareció bastante raro. Y también data de que el chico realmente estaba muy seguro de lo que iba. Él lo tenía claro. En estas fotos, el presunto homicida se ve junto a la joven por la que habría peleado con Diego. Acá posan juntos en Francia. Una selfie en el Museo del Louvre. Las imágenes fueron publicadas en 2016 y 2017. Él proviene de una familia bastante con harto sustento, por así decirlo. Como les dije anteriormente, Diego ya había recibido amenazas de él. Es un asesino, mató a mi hijo. Hoy en día me pidió perdón en la audiencia. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que mata a mi hijo? ¿Quién soy yo para perdonarlo? Solo le pido y clamo a Dios que la justicia se haga cargo y haga su trabajo. Nada más que eso. Sus iniciales son MLK. En su perfil de LinkedIn relata que es estudiante de Ingeniería Civil Mecánica, practicante de una prestigiosa empresa de proyectos de infraestructura. Aparentemente, su familia vive en un exclusivo sector de Chihuayante. El joven de 24 años habría usado un arma de fuego, propiedad de un amigo. Logra escuchar más de un disparo, son cerca, leí en algunas notas de 6 disparos, no. Pero algunos directos. Yo también tuve la duda, de lo que decía la prensa o de lo que yo dije, yo soy un testigo presencial, yo estuve ahí. Fue solamente un disparo. La confusión fue que se le provocaron 3 heridas a Diego. A raíz de este disparo, como fue a una distancia tan 2-3 metros, la bala le provocó 3 lesiones. Y además pensar que él tiene un hijo de 5 años que se queda sin un papá. ¿Te gustó? Este es uno de los últimos registros de Diego, junto a su pequeño de 5 años. Es un buen papá, súper buen papá, era como superar a su hijo. Uno de sus mejores amigos grababa mientras el DJ tocaba en el piano la canción favorita de su hijo, su motor de vida y el complemento feliz de la familia Herrera. Terrible. Tengo roto mi corazón. Me destruyeron mi familia, mi vida. Hay que sentir lo que estamos sintiendo nosotros como familia, nosotros como padres. A perder a un hijo, porque uno siempre espera irse uno primero. La justicia regional está investigando el hecho. Deberán concluir en 3 meses. El imputado quedó en prisión preventiva, formalizado por homicidio simple. Esto para mí fue un crimen que se cometió predeterminadamente por celos. La fiscal Belén Kuzmanik da cuenta de la agresión al interior del local, de la vestimenta de Diego rasgada tras la pelea y del traslado a la vía pública en donde ocurrió el fatal hecho, una herida a bala mortal que puso fin a la vida de Diego Herrera a sus 28 años. 28 años, toda una vida por delante, que uno no se explica situaciones como esta, y lo decía Pablo, su amigo, esto fue premeditado, esto no tiene explicación, y claro, o sea, ¿cómo uno podría imaginar una situación así? O que una rencilla, lo conversábamos delante, Francesco, que una rencilla, indistintamente cuál sea el origen y el por qué, o qué tan grande sea esa rencilla, termina en una situación como esta, ¿no? Y con un niño que queda además de por medio. Se suma a esta conversación Marisa Navarrete, abogada, exfiscal. Gracias, Marisa, por estar con nosotros una vez más. Hola, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Dayan está con los papás de Diego, con Verónica y con Carlos. Dayan. Sí, bueno, acá estamos con los padres de Diego. Estaba mirando atentamente el reportaje, ¿verdad?, que se preparó, muy, obviamente, también consternado. Y don Carlos lo dijo ahí también en la entrevista, un testigo clave es Pablo.
donde él dice que aparentemente fue premeditado, sabía lo que iba. Don Carlos, en su momento también usted pedía justicia. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Claramente que estoy pidiendo justicia. O sea, para nosotros fue algo muy trágico, inesperado, y nos destruyeron como familia, nos quitaron a nuestro regalón, a nuestra guagua, al padre de la Anjita, y la verdad es que muy difícil ver las imágenes, volver atrás a pensar lo que pasó, cómo fue. Yo conozco a mi hijo y claramente sé quién es mi hijo. Y a diferencia del sujeto que ocurrió esto, yo me llamo Carlos Herrera. Puedo dar mi root completo si yo quisiera, porque no me ando escondiendo de nadie. No entiendo el por qué se le puede tapar el rostro a la otra persona cuando yo estoy dando la cara. Ahí está, que me conozca todo Chile quién soy yo. La verdad es que es muy difícil lo que está pasando y lo que está sucediendo. Don Carlos los está escuchando en el Gracias. estudio, Ángeles, también para que ustedes puedan interactuar con ellos. También vimos mucha gente, don Carlos, que llegó a acompañar a la familia, multitudinario fue ahí el velorio, el funeral, donde todos acompañaban a Diego, muchos jóvenes también, artistas de la música. Verónica. Sí, eso demuestra la calidad de hijo que teníamos, cómo llevó su vida él, dio mucho amor, mucho amor. Entonces siento que se reflejó en toda la gente que se desbordó de Concepción, como lo dice, y de todos lados, de Viña, Santiago, de muchos lugares donde él había tocado y estaba subiendo como avión en su carrera. Tenía muchos proyectos, Diego, muchísimos. En 2 años había alcanzado lo que una persona lo puede hacer en 10, 15 años. Y con la madurez que él tenía y siempre preocupado de la perfección. ¿Verónica? Entonces, la verdad que esto es un sueño, una pesadilla. No, todavía nos va a costar mucho tiempo volver a la normalidad, porque él vivía con nosotros y vivíamos para él, a pesar de tener más hijos, pero los demás son mayores, su hermana de 35 y su hermano de 40, que era su referente en la música. Claro. Entonces es difícil. Yo creo que nadie, ninguna madre puede pasar por esto. No. Esto se tiene que terminar, esto se tiene que en algún minuto ya parar, por favor, las armas, no más. Sí, Verónica. Porque te matan, te quitan todo. Ángeles está en el estudio, igual que Ángeles, te escuchamos. Gracias Dayan. Bueno, saludar a Verónica, Carlos, enviarles un abrazo afectuoso desde el estudio y agradecerles, por cierto, el que estén con nosotros y claro, y entendemos, tratamos de ponernos en el lugar, imposible sentirlo porque no lo hemos vivido y no queremos vivirlo. Y como dice Verónica, esta es una situación que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia debiese ser víctima de algo así o tener que experimentar una situación tan dramática como esta. Carlos, quisiera preguntarle a propósito de lo mismo, que decíamos que Pablo es este testigo clave. ¿Usted tiene antecedentes de este hombre que le disparó a su hijo, que es el autor confeso de este asesinato? ¿Se conocían efectivamente? ¿De qué se trataría esta eventual rencilla? Que nada justifica por lo demás, ¿no? Pero ¿hay más antecedentes que ustedes ahora con el paso de los días conozcan? No, la verdad es que yo no tengo ningún antecedente de este tipo. Entiendo que mi hijo tampoco lo conocía. Solamente tengo la versión de
de sus amigos. ¿Y qué dicen los amigos? Y lo que he visto por prensa. Lo que comentaban, o sea, de que ellos no se conocían, de que este chico llegó a la disco donde estaba tocando mi hijo, lo fue a agredir, rompió una polera, los guardias lo sacaron y después el tipo lo esperó hasta que saliera mi hijo de esa disco y prácticamente lo mató a quemarropa. O sea, eso para mí es inconcebible, no puede seguir sucediendo en nuestro país. El Estado de Chile, independiente del gobierno que esté de turno, debería hacer su trabajo, no quedarnos solamente en las palabras, porque esto viene sucediendo hace mucho tiempo atrás. Y hay que darle corte definitivamente. O sea, aquí en Chile nadie puede andar con un arma, nadie en la calle puede andar con un arma. Yo tuve la opción por haber sido uniformado, de quedarme con el arma, la opción 1 o la opción 2. No, yo dije no. ¿Por qué si soy civil ahora, por qué tengo que quedarme con el arma? Es inconcebible. Solamente pido justicia, que esto se aclare. Mi hijo no es un delincuente, mi hijo fue agredido, fue asesinado y él tiene que pagar por lo que hizo. Sí. Carlos, nosotros, claro, no, entendemos el punto absolutamente. Queremos ahora revisar, junto a ustedes, por cierto, las declaraciones de Pablo, el amigo de Diego, que nos cuenta y profundiza un poco más en esta situación. Los escuchamos. Primero que todo quiero aclarar que Diego era un chico muy tranquilo, muy amigo de sus amigos, para nada conflictivo, para nada. Había recibido amenazas de parte de él. Esto no fue algo fortuito del momento, no, sino que para mí totalmente fue algo planificado. Cruzamos al local y estaba Diego con Carlos tocando y nos saludamos, el amigo, ¿cómo estás? Toda la cosa. Y se acerca un chico, X, y yo lo vi porque quedó frente mío. Y este chico, yo tuve la intuición de que conocía a alguien y que se estaba acercando para saludar. Pero al momento llega y se le va encima a Diego. Se le va encima. Empieza una pelea. Diego ni siquiera alcanzó a agredirlo ni nada. Así que esto que dicen que esto fue en defensa propia es totalmente falso. Al chico lo sacan, pero él le gritaba, le decía, pero ven afuera, ven afuera. Lo incitó mucho rato para que Diego saliera del local. Y le empezó a, improperios, insultos, varios. Y hasta que lo logró que Diego dijera, voy a ir a hablar con esto. Salió, ya salgo y veo que el chico Diego está discutiendo con el tipo fuera de su auto. O sea, el agresor estaba en su auto, puerta abierta. Diego se encontraba alrededor de 3 metros, 4 metros. Nunca hubo un enfrentamiento, nunca hubo golpes de fuera, no hubo nada. En el momento que yo salgo, el chico dice, ay, trajiste a tus amigotes. ¿Y qué pasa si saco una pistola? El chico se agacha, saca el arma, carga, nos apunta a lo que nosotros corrimos y el chico, apunta y al momento que nosotros corrimos perdió el ángulo y él lo siguió apuntando con el arma y disparó a una distancia entre 2 o 3 metros. Diego conmigo nos escondemos juntos detrás de un auto. Yo lo reviso inmediatamente, le digo, amigo, tranquilo, le dije, era una bala de salva, era una pistola a fogueo. Solamente nos quiso asustar. Y Diego a los segundos se puso pálido, se desmayó en mis brazos. Y entramos a Diego porque estaba el clima como ahora y estaba lloviendo, ¿no? Y él estaba desmayado, así que lo ingresamos al local, lo empezamos a revisar y nos vemos las manos con sangre. En ese momento nos dimos cuenta de que no había sido una pistola de fogueo, sino que había sido una pistola real. Lo empezamos a revisar y yo le encuentro un impacto de bala en el abdomen, en el costado. Era una emergencia y como pudimos lo subimos al jeep de Max y nos fuimos inmediatamente al regional. Diego en ese momento iba semiconsciente, estaba cianótico, ya estaba presentando hipoxia.
se nos estaba yendo en ese momento. La persona la que agredió y todo, ¿estaba solo o estaba acompañado? Estaba solo. Y eso me pareció bastante raro. Y también data de que el chico realmente estaba muy seguro de lo que iba. Él lo tenía claro. ¿Diego temía porque pudiese pasarle algo? ¿Si había recibido amenaza, había hecho alguna denuncia o le había contado a alguien? No, la verdad no. Solamente había quedado como entre comentarios entre amigos, así como, oye, este tipo X me amenaza y la cosa. Pero nunca le tomó mayor importancia porque nadie jamás iba a pensar de que iba a tentar de esa manera. Después de la noche ya nos dimos cuenta de que el chico había dejado una cita en su Instagram con una canción que es de sicarios colombianos, entonces él estaba totalmente claro de lo que iba a hacer. Había amenazas. Y una de las cosas era que Diego, de hecho llegamos a él porque Diego me dijo, este chico le pega a su polola, o a su ex polola, no sé. Entonces ahí tenían como diferencia, increpancia. Entonces por eso fue el enfrentamiento. Yo me atrevería a decir que fue esto por celos. Yo creo que se ubicaban. Dentro del medio de la noche, y Concepción tampoco es tan grande, se conocen, como les digo. Lo más probable es que se habían visto antes o algo así. La confusión fue que se le provocaron 3 heridas a Diego. A raíz de este disparo, como fue a una distancia tan 2-3 metros, la bala le provocó 3 lesiones. Ese es por eso que decían que habían más disparos, pero fue una bala de tan cerca que le provocó 3 lesiones. No sabía qué más decir. ¿Lo dejamos? Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, y lo que yo quiero es esclarecer los actos. Se trató de interpretar las cosas de una manera que perjudicara a Diego, de que eran altercados de, no sé, de droga o cosas. No, para nada. Esto para mí fue un crimen que se cometió predeterminadamente por celos. Insistimos, nada, ¿no? Absolutamente nunca nada va a justificar un actuar así. El testimonio de Pablo es realmente desgarrador. Escucharlo el minuto a minuto es fuertísimo. Hay un autor que está confeso. Están estos testimonios, Marisa, y ahí lo importante también es determinar qué pasa ahora, ¿no? Emilio, Marisa. El testimonio de este joven es realmente demoledor, muy categórico, porque él fue testigo presencial de 2 instancias donde de alguna forma se enfrentaron estos 2 jóvenes, y lo que relata es que sencillamente no hubo una pelea, no hubo una legítima defensa para hacer el uso de esta arma de fuego. De hecho, por esa instancia quedó en prisión preventiva. Marisa, justamente, ¿qué te parece en ese contexto que la defensa del imputado haya alegado legítima defensa? ¿Reúne los requisitos o no para usar un arma en esa instancia? Además, hay un porte ilegal de arma. Sí. Bueno, primero que todo también saludar a los padres allá en Concepción. Me toca particularmente este caso porque yo soy de Concepción, nací en Concepción, estudié en Concepción, fui fiscal en Concepción. ¿Tienes un hijo de 28 años? Tengo un hijo de 28 años, así que les mando un abrazo. Me imagino lo terrible que debe ser para ellos. Yo también quisiera coincidir con don Carlos 2 cosas. Una cosa bien relevante, el tema de las armas. El tema de las armas, él señala que fue cierto funcionario, entiendo, policial, retirado. Las armas, lamentablemente las armas en manos de civiles terminan matando a gente inocente, terminan en manos de delincuentes. Ese es el problema de las armas. Y hemos visto en este caso nuevamente, porque esta pelea, una pelea de celos, normalmente años atrás podríamos haber estado acostumbrados, y todo el mundo acostumbrado a una pelea de celos normales, a lo más, ¿cierto? Los chicos se pueden a golpe. Pero ahora el nivel de violencia que tienen los jóvenes, sumado al acceso muy fácil a armas de fuego, sumado al acceso a droga, al consumo de alcohol, ¿cierto? Evidentemente desencadena esta tragedia en una familia.
Dicho eso, obviamente aquí los hechos que pudimos ver del testigo claramente no dan cuenta de ninguna legítima defensa, ¿cierto? Para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión proporcional a la reacción. Una persona que está desarmada jamás va a tener, ¿cierto?, la posibilidad de compararse con alguien que tiene un arma, evidentemente. Y también hay indicios muy claros aquí de que se trata de un homicidio calificado, no solamente por una presunta premeditación, como decía, ¿cierto?, el amigo ahí, de que habían amenazas previas, había llevado el arma, va a buscarlo, ¿cierto?, sino que también por otra circunstancia que califica un homicidio, que es actuar sobre seguro. Evidentemente, traerlo hacia afuera, ¿cierto?, motivarlo a que salga, donde no tiene ninguna posibilidad de repeler, de huir, y atacarlo a mansalva, también es una circunstancia que califica el homicidio. Ya, pero espérate, pero este hombre de 24 años confesó el crimen. Porque podrían decir, bueno, él colaboró con la justicia. El que esté confeso, ¿qué implica y qué sanciones podría tener? ¿Cuál sería la pena? Porque hay que considerar los agravantes y las atenuantes, si tiene reprochable conducta anterior, si la verdad es que, no sé, presentan inventos, esto es solamente inventando, pero que haya presentado, no sé, un WhatsApp que Diego le podría haber dicho a él o lo hubiese amenazado antes. Entonces, ¿cuál es el contexto judicial acá y a qué se enfrenta este hombre? Sí, la realidad de cómo suceden, ¿cierto?, las circunstancias atenuantes. Hoy día, por ejemplo, si una persona de irreprochable conducta anterior, ¿y qué significa eso? Una persona que no tiene condena. No es que se haya portado bien durante su vida, sino que simplemente no tenga condena. También me sumo a lo que dijo don Carlos, me parece una muy mala señal en que se haya prohibido divulgar el rostro del imputado y del nombre, porque sucede que nuestra actual legislación establece un principio de transparencia. Y eso significa que en casos muy calificados, que son, por ejemplo, menores de edad, víctimas de delitos sexuales, podría limitarse, ¿cierto?, el acceso a su rostro, a su nombre, pero no en este caso. Entonces, ¿cuál es la impresión que tiene el ciudadano común, ¿cierto? Es que aquí hay una justicia para personas que son privilegiadas, y no estamos hablando aquí de los mapuches, estamos hablando de personas que tienen algún grado de ingreso, ¿cierto?, porque por alguna razón está siendo protegido. En cambio, cuando hay delincuentes comunes, no hay ninguna protección. ¿Qué alegas tú para que no se dé esa información? ¿Qué alega la defensa? ¿Qué datos se pide, se entrega? Claro. ¿Qué se busca? ¿Proteger qué? ¿La identidad? Evidentemente, claro, evidentemente lo que me imagino, no vi la audiencia de formalización, pero tiene que haber dicho el principio de inocencia, ¿cierto? Son cosas. Pero si que confesó. ¿Cómo? ¿Confesó? Precisamente confesó, entonces no hay ninguna razón. Yo no sé qué es lo que dijo, pero aquí el que resuelve es el juez, el fiscal, el defensor. Claro, pero está alegando alegan que se está defendiendo. Pero mi pregunta va justamente frente a lo que tú planteas del privilegio. A mí me pasa también que tengo la impresión de que en este país personas menores de cierta edad, o menores de 30 o 25 años, son tratados casi como... Hay una sensación de que no son adultos, y lo son. Sí, claro. Entonces, pasa, no sé, ¿cuál es el argumento por el cual un juez daría...? No, es que la ley para los menores de 18 años es el criterio objetivo internacional. 18 años de edad son niños para todos los efectos legales, pero después de los 18 años ya no eres niño, tienes que ser sometido al mismo tratamiento de un adulto, ¿verdad? Tengas 18, 20, aunque tengas una mentalidad de niño. Por lo tanto, evidentemente, para mi gusto no hay ninguna justificación a aquello, porque, como insisto, nuestro sistema se basa en el principio de la transparencia, de que los actos son públicos, los actos judiciales son públicos, por eso las audiencias son públicas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho, tenemos derecho a conocer cómo funciona el sistema judicial, porque es el mayor control que tiene un tribunal, ¿verdad? Marisa, en este caso fue formalizado el imputado por un homicidio simple. ¿Tú dirías que se trata de un homicidio simple? No, eso es lo que estaba señalando y terminando lo que me preguntaba, ¿cierto, Ángeles? ¿Qué otra atenuante tendría aquí el hecho de estar confeso? Como probablemente esto va a ser considerado por un tribunal en un juicio como una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, ¿ya? Eso es discutible. La mayoría, diría yo, de los jueces tienden a conceder, ¿cierto?, esta atenuante con la solo reconocimiento de, ¿cierto?, de el hecho. Sin embargo, uno podría discutirla porque, evidentemente, cuando hay testigos presenciales, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos, ¿cierto?, todos los antecedentes para probar el hecho, prescindiendo de la declaración del imputado,
su declaración es un dato. Puede quedarse callado ahora, encima, y no decir nada. Tú puedes confesar algo, pero si dice que se está defendiendo es distinto a confesar todo lo exactamente. Toda la estrategia que hubo detrás. Precisamente. Como digo, aquí no hay, a mi parecer, no hay un homicidio simple. Por los ¿Qué tipo de homicidio sería? Ser un homicidio calificado. Eso permite aumentar la pena que va hasta el presidio perpetuo calificado. Sin embargo, como digo, van a haber atenuantes, por lo tanto, nunca va a ser un presidio perpetuo calificado, pero debiera ser una pena alrededor, ojalá, de los 20 años, si es que es considerado culpable, ¿cierto?, por un tribunal. Eso es bien relevante. Sin embargo, aquí hay indicios bastante importantes, que es el propio reconocimiento del imputado. O sea, aquí no hay discusión, como en otros casos, donde, mire, la verdad que no sabemos quién es el autor. Aquí es el propio autor quien está reconociendo un hecho, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, los antecedentes que tenemos a esta etapa, sin una condena, es que muy probablemente él sea condenado. Ya, y en el caso del arma, porque decía Carlos, el papá de Diego, yo que podría haber tenido la posibilidad de tener un arma, no la tengo. En este caso, este hombre que asesina a otra persona, el tener un arma, esté inscrita o no esté inscrita, claro, porque todo eso me imagino que debe ser también parte del proceso judicial, ¿no? Eso, ¿son agravantes? ¿Se suman años a...? El hecho que tenga un arma que no es de él, ya es un porte ilegal de arma de fuego, ¿ya? Además, nadie está autorizado para andar portando armas, solo la policía. Las autorizaciones que se conceden son para lugares determinados, una residencia, ¿cierto? Obviamente para efectos de defensa. Entonces, si yo saco por incluso esta arma del lugar donde está registrado, también estoy cometiendo una infracción a la ley de armas. Entonces hay un delito adicional eventual que podría ser el porte ilegal de arma de fuego. Sin embargo, hasta lo que vimos, no se ha encontrado el arma. O sea, para tener un porte yo tengo que tener el arma, ¿verdad? Sí. Entonces, si no la encontramos, no vamos a tener ese supuesto delito. Claro. Carlos, Verónica, Dayan, cuando usted, Carlos, dice nosotros exigimos que se haga justicia, claro, y uno siempre quiere las máximas penas. ¿Qué es lo que le han dicho los abogados a usted, la fiscalía a usted? ¿A qué están apelando finalmente y qué es lo que ustedes añoran, anhelan? ¿Qué es lo que se espera, no? Mire, primero que nada, la fiscalía a mí no me ha dicho absolutamente nada. Solamente yo me refiero a la información que nos entrega nuestros abogados. Lo que aspiramos nosotros es no a homicidio simple. O sea, aquí claramente, y por lo que estoy informado, porque neófito no soy en la materia, tiene que ser un homicidio calificado, tan simple como eso. O sea, los hechos están claros, los testigos lo tienen muy claro, y para mí es un homicidio calificado. Y esperamos la máxima condena que pueda tener el tipo. Y usted dice, mi hijo Carlos, no agredió a nadie, no fue en defensa propia. Sí. No, y usted dice que, sí, Carlos, que usted dice que con la fiscalía usted no ha hablado, habla solo con su abogado, un abogado privado en este caso particular. Quisiera preguntarle a Marisa, a propósito de eso, ¿qué tan importante y qué tan necesario es tener además un abogado particular cuando se supone que o uno espera o esperaría que la fiscalía fuera la que hiciera esa pega? Y acá, si el fiscal no habla, me imagino que se habla con el otro abogado, pero ¿quién lleva la causa? Sí, claro, el sistema funciona o debería funcionar sin necesidad que las víctimas tengan que contratar un abogado para hacer valer sus derechos, ¿verdad? La fiscalía no es que represente a la víctima, sino que representa el interés de la víctima, que es un interés común de que se persigan los delitos, ¿verdad? Lamentablemente, la realidad muchas veces hace que las familias tengan que contratar un abogado querellante, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esté informado de lo que está pasando, se le entregue copia de la carpeta, asista a las audiencias, tenga una visión distinta, por ejemplo, del fiscal. Por ejemplo, como está señalando acá don Carlos, que él cree que es un homicidio calificado, bueno, el abogado lo que tiene que hacer es plantear esa hipótesis y exigir entonces que se vayan desarrollando diligencias necesarias a acreditar ese homicidio calificado. Y muy importante, el abogado, si la fiscalía, por ejemplo, decidiera más tarde acusar por un delito de homicidio simple, por supuesto que el creyente va a poder acusar por un homicidio calificado y pedir más pena. Entonces, evidentemente, entonces sí es útil en muchos casos tener un abogado particular. Lamentablemente. ¿Pero se ponen de acuerdo?
Porque si ¿Con quién? el fiscal, con el fiscal, porque si el fiscal dice, por ejemplo, homicidio simple y el abogado particular dice homicidio calificado, ¿quién manda? No, manda ¿no? claro, el tribunal Ah, es el que resuelve. Por eso es que es importante que no es que necesariamente se tengan que poner de acuerdo. Muchas veces los abogados querellantes tienen una opinión distinta a la fiscalía y son los que van a representar derechamente a las víctimas, a pelear en definitiva por una tesis distinta que la fiscalía. ¿Quién va a resolver? Es un tribunal oral en este caso, el que va a decidir, bueno, cuál es la versión que voy a dar. Claro. Bueno, y por eso es tan importante lo que usted decía, Carlos, entonces, de efectivamente guiarse por lo que dice su abogado, que están apelando al homicidio calificado. Así es, así es. Eso es lo que estamos apelando, no llegar a un juicio abreviado, como se dice, llegar a la última instancia y que se aclare. Yo lo tengo muy claro lo que pasó, yo tengo claro al hijo que yo crié, ya, esto no tiene perdón, como este delincuente me lo pidió en la audiencia, poco menos que mofándose de mí. Yo tengo muy claro lo que sucedió, tengo muy claro quién era mi hijo y que me lo arrebató un asesino, así de simple, así de simple. Y aclamo y exijo justicia y que el Estado de Chile se haga cargo por una vez, se haga cargo de una vez por las cosas que están sucediendo en nuestro país. Esto no puede seguir pasando y tiene que parar ya. Si me lo permite, se nos acaba el Eso tiempo, sí. pero Carlos, Verónica, solo quisiéramos saber también cómo está Benja, cómo está su nieto y también, por cierto, si han sido ahí el sostén finalmente hoy día, ¿no?, para salir de este dolor tan grande. Benjita, la verdad que por un tema de, bueno, los psicólogos, ayer no asistió al funeral. Está muy triste, se le comunicó lo que había sucedido, no en el tema, o sea, gráficamente lo que pasó, los hechos reales, sino que se le inventó un cuento en el cual no, de en principio lo asimiló, pero después como que se extrañó, ¿por qué me traen muchos regalos si no estoy de cumpleaños? O sea, escuchar eso es desgarrador y yo también tengo que estar fuerte para que él me vea. Hoy nos vamos a ver en la tarde. Tengo que seguir la dinámica que teníamos con él y luchar porque esto sea justicia, de alguna manera suplantar la labor de mi hijo, que tenganlo por seguro que así va a ser. Sí, no nos cabe ninguna duda. Daré todo de mí para apoyarlo en todo, jugar con él, si tengo que ponerme pantalones cortos no, lo voy a hacer, porque él es mi vida, es mi retoño y es lo que me dejó mi hijo, es a lo único que nosotros como familia nos podemos aferrarnos en este momento. Sí, y que sin duda va a recibir todo el amor de esa familia, de ustedes, de estos abuelos que claro, que hoy día tienen que luchar por él. Verónica, Carlos, queremos agradecerles profundamente esta conversación, el que hayan abierto las puertas de su casa y el que hayan compartido con nosotros, ¿no? Al igual que ustedes también, uno anhela como sociedad justicia y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Ni más ni menos. Sí, Justicia. es Justicia. eso. Sí, absolutamente. Gracias, Carlos, gracias, Verónica, besitos a sus dos hijos y también, por cierto, a Benja, a su nieto. Gracias, Dayan. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, Que les vaya bien. Que estén muy bien. Gracias, Dayan. Gracias, Marisa Navarrete, gracias, mi queridísimo Emilio, por conversar este tema con nosotros y también, por cierto, de enseñarnos, ¿no?, en esta materia, que no es entender que uno quisiera aprender por teoría, pues no por hechos así que son tan dolorosos para las familias.